Shalom, amados y amadas, sean todos grandemente bendecidos. Les quiero compartir este mensaje ya que estamos en tiempos peligrosos y es bueno que estemos alertas, ya que hoy en día con tanta información podemos estar tentados a navegar en aguas turbias y así ser extraviados de la verdad. La pregunta es, ¿de qué árbol estás comiendo? En Génesis capítulo 2 versos 16 al 17 dice: Y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta instrucción está tan vigente hoy como estuvo en el Edén. Está el árbol de la vida, que es Yeshua, el cual podemos comer por medio de él y heredar la vida eterna. Ese fruto que nos lleva a vivir como él vivió, seguir sus pasos, someternos a la voluntad del Padre y poder alcanzar las bendiciones prometidas. Pero la instrucción del Padre es clara. El que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, de cierto morirá. Adán no murió físicamente cuando pecó, pero sí espiritualmente. Y así es ahora. De lo que nos llenamos o la decisión que tomamos nos va a dar vida en el espíritu o estaremos en la carne, creyendo que estamos bien, quizás de manera religiosa, pero sin fruto. Y eso se va a ver en nuestra forma de conducirnos con los demás. Cada día que abrimos los ojos tenemos las mismas opciones y debemos elegir. Lamentablemente, muchos siguen haciendo la elección de Eva. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muchos por querer alcanzar esta sabiduría, entre comillas, se desvían por caminos errados. Y no solo que ellos piensan que están bien, sino que arrastran a otros al mismo extravío. Y eso es muy peligroso. Daremos cuentas de todo lo que hagamos y esto debería darnos temor y temblor. Hoy hay mucha confusión porque no queremos poner los ojos solamente en lo que está escrito en la palabra de Elohim, sino que queremos buscar aquí, buscar allá, o ir por aquí, o ir allá, y terminamos enredados en los engaños del enemigo. Recordemos que al Creador no le impresiona cuánto sabemos, o cuán bien hablamos, o cómo nos conducimos de manera perfecta, no. A Él lo mueve los corazones contritos y humillados, y en esos hace su obra. En Apocalipsis 2, 24 al 25 dice: Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Las profundidades de Satanás es todo aquello que es contrario a la palabra de Elohim. Él es el adversario. Él tuerce la verdad para extraviar a la humanidad en sus mentiras y hace que todo sea una rebelión contra el Padre. Lo logró en el Edén y lo sigue logrando hoy. Él ofrece a las personas respuestas rápidas, sabiduría de hombre, respuestas inmediatas, y es obvio que ante un mundo tan agitado y cada vez más impaciente, toman esa vía porque les resulta mejor. La mayoría no quiere orar y esperar la respuesta del Padre, porque en la espera, ahí es que demostramos que confiamos en el Padre y no en nosotros mismos. Este falso árbol es el que le ofrece a las personas una verdad pero inflada, llena de levadura. Y por eso es que no hay cambios en los corazones, sino que muchos viven una religión. Corazones desconectados con el Creador porque creen seguir al Altísimo, pero es nada más y nada menos que nuestro propio camino. Hoy la frialdad se ha apoderado de su pueblo y en sus cómodos caminos creen estar bien y haciendo muchas cosas y creen que eso para el Padre es suficiente. Y es un camino de rebelión, el mismo que tomó el adversario cuando quiso rebelarse y tomar lo que no le pertenecía, el trono del Altísimo. O sea, cuando tomamos de este árbol o comemos de este árbol, simplemente creemos que nosotros somos autosuficientes. Pero ¿cuál es el destino? Ahí está, sin ley, alejado del Padre, y en medio de su odio está buscando atraer a la perdición a la creación del Padre. Pero cada ser humano tiene el libre albedrío o la libre voluntad de decidir si quiere terminar como el adversario o arrepentirse para salvación, porque aún hay tiempo.
Ahora, si cuando tú oras, lees la palabra y comienzas a sentir que no te es suficiente, que no te impacta lo que lees, que no te quebrantas, que no te redarguye, es porque algo está fallando. Quizás has dejado que el espíritu se apague y puedes correr el peligro de abrir puertas engañosas. Hay muchos testimonios de personas que cayeron en esas trampas y gracias al Padre han podido salir de allí y ahora advierten a otros de esos peligros para que estemos alertas. Entendamos que solo debemos seguir al Mesías, no a hombres. Por muy bello que hablen, por muchos seguidores, tenemos que ser como los bereanos. Escudriñemos todo a la luz de las sagradas escrituras. Satanás quería en el Edén que Adán y Eva quebraran el pacto y se extraviaran. Hoy desea lo mismo, que las almas nieguen al Mesías, rompan el pacto y se extravíen. El enemigo no cambia sus tácticas, son las mismas desde el jardín hasta hoy. Los que debemos despertar del sueño somos nosotros. Nuestro rey habló de los 2 cimientos, de aquellos que están edificados sobre la roca, que hacen la voluntad del Padre, o aquellos que están cimentados en la arena, que oyen y no hacen las palabras del Padre. También habló de las 2 puertas, de la ancha y de la angosta. Esta angosta, que es negarse a uno mismo, seguir los pasos de él, y la ancha, que es el conocimiento de hombres que nos extravían y nos llevan justo a cómo está la humanidad ahora, conociendo el bien y el mal, pero llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, siguiendo su propia ley. Y esta puerta ancha es tan grande que nos ofrece puerticas pequeñas que son trampas del enemigo para hacernos caer y que bebamos de esas aguas amargas para perdición. Pero solo nuestro Rey puede cambiar nuestras aguas amargas en aguas dulces. Esas aguas amargas representan el conocimiento del bien y del mal, o sea, comer del fruto del camino de hombres, nuestros propios caminos. Pero las aguas dulces es la Torá. Cuando vemos la historia de las aguas amargas de Mara, donde el pueblo fue probado, dice que ante el clamor de Moisés, Elohim le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Eso lo podemos leer en Éxodo 15. Yo entiendo que ese árbol que endulzó las aguas representa la Torá, representa el árbol de la vida, ese que cuando comemos de él cambia lo amargo en dulce para vida eterna. Representa al mismo Rey. Salmos 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. También podemos ver que el árbol de la vida es mencionado en Génesis al principio y en Apocalipsis al final. Yeshua es el Aleph y la Taf, el principio y el fin, el árbol de la vida eterna. A la congregación de Éfeso se le ofrece comer del árbol de la vida al que persevere. No es casualidad que a esta congregación se le dice que ha dejado su primer amor. Hemos entendido que el primer amor está relacionado a la obediencia, a la fidelidad, a guardar los mandamientos. Tenía muchas obras y trabajaba arduamente, pero no tenía amor. En Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. Entonces, el fruto que nosotros estemos dando en nuestra vida va a ser la señal visible de qué árbol estamos comiendo. Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cortado es que será echado fuera todo aquel que hoy siga tomando el camino del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol o ese creyente que solo produce frutos de la carne, que tiene mucho conocimiento, mucha palabra, pero se ven manifiestas las obras de la carne, por ejemplo, el orgullo, el afán de ser visto, el egoísmo, la altivez, la lengua viperina, la división, la enemistad, la contienda, etc. Pero ¿qué dijo Pablo en Romanos 8:13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, nosotros tenemos una muy grande responsabilidad. En 1 Corintios 3, del 9 al 11, Pablo dijo, porque nosotros somos colaboradores de Elohim, y vosotros sois labranza de Elohim, edificio de Elohim, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua.
Pablo nos dice claramente que cada uno de nosotros recibe del Rey, de la Torá, de los profetas y los apóstoles el fundamento. Y otro edifica encima, o sea, aquellos que nos ayudan, que sirven como esos instructores en nuestro caminar con la enseñanza. Pero nosotros debemos mirar bien cómo sobre edificamos. Es nuestra responsabilidad cuidar que ese fundamento, que es la roca, que es nuestro Rey, no sea otra cosa extraña sobre edificada y que vengamos a tropezar y ser de tropiezo a otros. Por eso no debemos aceptar nada que esté fuera de la Biblia. En 2 de Pedro 1, del 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Elohim hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Más claro, imposible. El que nos quiera poner a duda de que la Biblia es inspirada por hombre o que no está bien, no lo escuchemos. Es una trampa del enemigo. No dejemos que nuestros vestidos se ensucien o se manchen solo por escuchar lo que no debemos. Recordemos que el error de Eva fue ponerse a conversar con su enemigo, que solo quería su mal, pero ella no lo notó. En Apocalipsis 22, del 2 al 3 dice: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Elohim y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Creo que el árbol de la vida, al representar la Torá, la voluntad del Padre para su creación, cuando habla de sanidad para las naciones, es que estará el árbol de la vida al alcance de toda la tierra para que coman de él y sean sanados de la enfermedad que cubrió la tierra y trajo maldición, el pecado. En Isaías 24, del 4 al 6 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Hoy la tierra, la humanidad, necesita con urgencia sanidad. Y solo esto va a ocurrir cuando venga nuestro Rey, cuando venga a nosotros su reino y ya no haya nunca más camino de hombre, más nunca voz de hombre. En el mismo capítulo de Apocalipsis 22, en el verso 14, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurado es muy feliz, muy dichoso, aquel que se mantiene lavando las ropas en la palabra, esa que nos transforma cada día, que nos limpia, que nos procesa, que nos da todo lo que necesitamos. El Padre quiere que comamos del árbol de la vida solamente para que vivamos. Es simple, obedece a tu Creador y vivirás. Shalom.